La literatura latinoamericana dista de ser homogénea, así como el propio continente es dinámico, complejo y se encuentra en expansión. De hecho, en ella conviven perspectivas diversas, movimientos antitéticos, polémicas divisivas. Es decir, la literatura latinoamericana manifiesta modos radicalmente distintos de pensar la literatura como hecho estético y como intervención social y política. Las primeras décadas del siglo XX no fueron la excepción. Esta época fue definida por las innovaciones del modernismo, movimiento artístico influenciado por el espíritu de la innovación y la reinvención lingüística, y la llegada de las vanguardias, que ocasionaron la ruptura de los medios tradicionales de discurso y los reemplazaron por una perspectiva rupturista y acelerada del mundo. En este panorama surgen enconadas respuestas al modernismo, revisiones locales del realismo y del naturalismo heredados de Europa y una vuelta sobre la atención a los intereses locales como otra manera de pensar la identidad nacional. Las primeras décadas del siglo XX fueron testigos de la colisión de diversas imágenes de América Latina en su literatura. Estos fueron los años del regionalismo, de las novelas de la tierra, de la novela de la Revolución Mexicana. Serán los años que darán a luz algunas de las novelas de mayor relevancia en esta literatura: Doña Bárbara, Don Segundo Sombra y La Vorágine. El término que define la narrativa regionalista es la palabra conflicto. En el difícil escenario de las primeras décadas del siglo XX, las novelas de la tierra destacaron los conflictos políticos sociales, económicos y estéticos y la discordia de la cultura latinoamericana. El surgimiento de la literatura regionalista coincidió con los festejos de los centenarios de la independencia. Por lo tanto, fue una época colmada de preguntas insistentes sobre la identidad nacional, el impacto de un continuo influjo inmigratorio de Europa y de cualquier otro lugar, y de la emergencia de nuevos sectores medios y de los trabajadores, cada vez más visible debido a las luchas sindicales y a las reivindicaciones políticas. La literatura latinoamericana del siglo XX tienen que ver con un gesto por parte de ciertos narradores de volver la mirada hacia lo autóctono, hacia escenarios naturales propios de cada uno de sus países, hacia personajes muy emblemáticos, a la representación de determinados conflictos y de determinadas tensiones que se generan en el interior de ciertas comunidades que en cierta forma retoman lo que ya habían planteado en parte algunos románticos y en parte algunos realistas. Pero estos regionalistas, como se los llama, que fundamentalmente los ubicamos en la década del 20 al 30, la particularidad es que, por un lado, propician esa incorporación de su universo propio con sus conflictos, y espacios naturales, como dije antes, de sus respectivos países. En el período que va de 1915 a 1930, el conflicto planteado en Novelas de la Tierra fue generado entre una nueva generación de escritores y un legado estético problemático y poco adecuado para representar la autenticidad de la vida en el Nuevo Mundo. Ese legado fue el realismo y la novela modernista y naturalista europea. Los autores de Novelas de la Tierra denigraron al realismo literario, catalogándolo de estilísticamente apático y limitado en cuanto al estilo. Creían que eran antiguas maneras de expresarse,
voces de un pasado que ya no importaban. Y mientras el realismo apelaba a una problemática de las nociones de verosimilitud, mímesis y representación, la narrativa regionalista retomó estos temas, mezclándolos con la renovación de la lengua, ineludible gracias al modernismo. En el plano de la investigación de la dicotomía entre la ciudad y el campo, estos textos se hicieron eco también de la antítesis propuesta por el estadista y escritor Domingo Faustino Sarmiento más de medio siglo antes: el cisma entre civilización o barbarie. La cuestión del regionalismo tiene que ver con algo que en realidad no se inventó, digamos, en América Latina ni nada por el estilo, sino que es mucho más viejo en la literatura y que tiene que ver con la idea de defender lo propio, de expresar en la literatura el carácter propio, el carácter diferencial de una zona. Publicada en 1926, Don Segundo Sombra es la novela fundamental del escritor argentino Ricardo Guiraldes, colaborador de la revista de vanguardia Martín Fierro y fundador de la revista Proa junto a Jorge Luis Borges, Rojas Paz y Brandán Carafa. Guiraldes se ubicó en el cruce entre la revalorización del criollismo y la formación intelectual europeísta. Ricardo Guiraldes busca en su obra la identidad argentina y a través de su obra considera que el paisano, el gaucho, es el representante de esa identidad, que el hombre argentino debe ver en él un espejo de virtudes, y en eso se diferencia de Sarmiento, que considera que el gaucho es el prototipo de la barbarie. Don Segundo Sombra es una novela de aprendizaje que narra la moral y el crecimiento psicológico de un joven llamado Fabio Cáceres y la relación con su padrino. La novela está escenificada en un espacio rural pampeano, paisaje colmado de pasto al este de los Andes, que marca los saberes prácticos que se transmiten en forma oral como la doma, por ejemplo. A los 15 días estaban mansas las yeguas. Don Segundo, hombre práctico y paciente, sabía todos los secretos del oficio. Gradualmente y sin brusquedad, había cumplido los difíciles compromisos del domador y los veíamos abrir las tranqueras y arrear novillos con sus redomonas. Pasadas mis 2 semanas de tranquilidad, habíame caído una mala noticia. En el pueblo sabían mi paradero y posiblemente querrían obligarme a volver a casa. De ningún modo volvería a ser el vago por las calles aburridas. Yo era, de una vez por todas, un hombre libre que ganaba su puchero, y más viviría como puma, alzado en los pajales, que como cusco de sala entre las faldas hediondas a sahumerio eclesiástico y retos de mandonas bigotudas. Guiraldes construyó un espacio que, a diferencia de las otras novelas de esta corriente, no presentó el conflicto, sino que lo eludió, apostando a la armonía y a la conciliación. Describió un espacio rural que ya no existía, entre la reinvención del pasado y la utopía rural. Configuró así una edad dorada campesina, denominada así por la crítica argentina Beatriz Sarlo, que fue también respuesta a la modernización y al cambio urbano y que cifra en la ciudad la conflictividad y la tensión. Entrelazados con la naturaleza de la que forman parte, los personajes muestran otra dinámica, otra forma de vivir el trabajo, el ocio, el aprendizaje y la cotidianeidad. Esta dinámica estaba muy alejada del ritmo vertiginoso de la ciudad moderna, que Guiraldes había experimentado tanto en Buenos Aires como en París, lugar donde comenzó a escribir su novela. Don Segundo Sombra presentó una historia exenta de problematicidad, contracara del tembladeral de la modernidad. Publicada en 1924, La Vorágine fue creada por el escritor colombiano José Eustacio Rivera. Protagonizada por Arturo Cova,
se escenifica en una difusa frontera que va del llano a la selva, entre Brasil, Venezuela y Perú, marcada por los desplazamientos espaciales de los personajes, Arturo y su amada Alicia, que se internan en la selva, en lo salvaje y desconocido, a medida que avanza el relato. También presenta desplazamientos de historias que dan voz a otros personajes. De ellos, el más importante es Clemente Silva, trabajador del Siringal, que narra su terrible historia de explotación y abandono. La novela expone las condiciones indignas que estaban obligados a padecer los trabajadores de las fábricas, así como las terribles privaciones que sufrían aquellos que se ganaban la vida a duras penas en la selva. El ambiente, digamos, es fundamental. Tanto es así que se la ha considerado hasta una novela de espacio, ¿no? En donde es predominante. Y el espacio que ahí está, no sé si es exagerado decir personificado, pero que tiene una presencia actuante que incide, es el de la selva. Es una novela en donde aparece a través de la historia de los personajes la violencia del lugar asociada a la violencia de la naturaleza. Cuando se dice que se los devoró la selva, es como que la selva está apareciendo ahí como un elemento constitutivo de la región, pero no un elemento de decorado, sino un elemento activo, capaz de incidir y capaz de determinar los destinos de los personajes. La vorágine, elegante en estilo, repleta de metáforas y poesía, aunque duramente realista, desafiaba una definición sencilla. Esta novela procesa la herencia del naturalismo y del realismo y el legado del modernismo en cuanto a nuevas percepciones y a un nuevo uso del lenguaje, tal como se aprecia ya en sus párrafos iniciales. Antes de que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Más que el enamorado, fui siempre el dominador, cuyos labios no conocieron la súplica. Con todo ambicionaba el don divino del amor ideal, que me encendiera espiritualmente, para que mi alma destellara en mi cuerpo como la llama sobre el leño que la alimenta. La novela representó un espacio desmesurado y salvaje, una visión que tiene escasos antecedentes en la narrativa del continente. Para ello trabajó con un archivo europeo, las obras de Chateaubriand, Rudyard Kipling, Joseph Conrad y en especial con la famosa representación del naturalista alemán Alexander von Humboldt, quien recorrió América Central y del Sur entre 1799 y 1804. Para representar la enormidad y el peligro de la selva, la novela cruza la desmesura y la violencia de un modo altamente novedoso. Aquí es el hombre el que atenta contra la naturaleza, la derriba y la arrasa en busca del caucho. La mira de la crueldad humana se concentra en víctimas indefensas, los árboles, tajeados para la explotación. La violencia será entonces recíproca y la selva se vengará de los hombres maltratando sus cuerpos por medio de alimañas, enfermedades y pestes. La vorágine parece conducir hasta uno de sus extremos las posibilidades de la novela naturalista y parece también haberse detenido antes de la torsión grotesca y satírica. La revelación de las fuerzas telúricas en su tropical y monstruoso esplendor hace de esta novela una obra inigualada en la literatura. Y en La vorágine aparece la selva. Grosso modo, estos espacios estos espacios y sus habitantes no solo están, vuelvo a repetir, incorporados de un modo referencial, de un modo denotativo, de un modo meramente folclórico, sino que siempre están cargados de valores y con una gran densidad simbólica. Es decir, en estos espacios se dirimen fuerzas, se dirimen conflictos y se representan situaciones que en algún punto involucran todo un posicionamiento por parte
de estos enunciadores. La vorágine también pone en primer plano la explotación del hombre por el hombre en un espacio sin ley ni orden. Es la contracara, en diversos modos, de la ficción nacional. Ante ficciones que proponen la armonía, la síntesis, la definición monolítica de lo nacional, la vorágine apela al retrato de las fronteras difusas de la civilización. Por intermedio de la mezcla de registros, de voces, de lengua, de géneros, desmitifica la idea de una efectiva integración nacional. El último cable de nuestro cónsul, dirigido al señor ministro y relacionado con la suerte de Arturo Cova y sus compañeros, dice textualmente: «Hace 5 meses búscalos en vano Clemente Silva. Ni rastro de ellos. Los devoró la selva». En 1929, el escritor venezolano Rómulo Gallegos publicó la novela que le dio renombre en todo el continente, Doña Bárbara. Gallegos se formó en el modernismo y luego experimentó como escritor de perspectiva realista. En Doña Bárbara, sin embargo, escenificó la dicotomía de Sarmiento entre civilización y barbarie. Doña Bárbara presenta a un joven abogado de ciudad, Santos Luzardo, que regresa a los llanos de su niñez para hacerse cargo de Altamira, la tierra de su familia. Una vez allí, se enfrenta a Doña Bárbara, mujer hábil e inescrupulosa, propietaria de una hacienda llamada El Miedo. Su único objetivo es el de despojar a Luzardo de su tierra y nada la detendrá hasta alcanzarlo. La novela presenta recursos clásicos del realismo, narrada a partir de una tercera persona omnisciente y con una estructura tripartita. Presenta caracteres e individuos que le permiten describir vívidamente la vida en el llano, el atraso y superstición de sus habitantes y el influjo modernizador del recién llegado. Así, Doña Bárbara se configura a partir de cierto ánimo didáctico que apunta a mostrar los males de la nación y a proponer posibles soluciones. Cobra especial dimensión aquí el conflicto social y político y la idea de la literatura como medio adecuado para dar cuenta de la creciente disputa que divide el país. El problema, o los problemas, mejor dicho, que encuentra Santos Luzardo para poder, digamos, llegar a concretar su proyecto, que es de alguna manera que esos llanos, que es el elemento, digamos, del paisaje importante propio de la región, porque vos ves que voy cambiando los nombres cuando digo la selva, acá digo los llanos, en el otro digo la pampa, ¿no? Inclusive tienen sus nombres particulares. Se encuentra con la resistencia de un ambiente que no cuaja con su proyecto, digamos, ideal. Y fue un conflicto persistente en la organización de las repúblicas americanas, ¿no? Implantar un tipo de modelo de organización social y encontrarse con un elemento, un entorno, una cantidad de gente que respondía a pautas diferentes de las que se querían imponer. Como la vorágine, Doña Bárbara también atenta contra la literatura nacional. De hecho, al mostrar el lado oscuro de la modernización, Gallegos ataca la presunción de que existe un sencillo y coherente pensamiento de nación. La llanura es bella y terrible a la vez. En ella caben holgadamente hermosa vida y muerte atroz. Está acecha por todas partes, pero allí nadie le teme. Doña Bárbara se detuvo a contemplar la porfiada aberración del ganado y con pensamientos de sí misma materializados en sensación, sintió en la sequedad saburrosa de su lengua, ardida de fiebre y de sed, la esperanza y la amargura de aquella tierra que lamían las obstinadas lenguas bestiales. Así era ella en su empeñoso afán de saborearle dulzuras a aquel amor que la consumía. Luego,
haciendo un esfuerzo por librarse de la fascinación que aquellos sitios y aquel espectáculo ejercían sobre su espíritu, espolió el caballo y prosiguió su errar sombrío. Diversas aproximaciones críticas coinciden en incluir a Horacio Quiroga como uno de los regionalistas más destacados en el continente y destacan sus cuentos como génesis de relato en la región del Río de la Plata, en Sudamérica. Uruguayo nacido en Salto, descubrió el paisaje selvático en un estudio fotográfico que llevara a cabo junto a Leopoldo Lugones en las misiones jesuíticas argentinas. Fue colaborador de Caras y Caretas, donde se publicaron algunos de sus más famosos cuentos, como Insolación y El almohadón de plumas. Escritor que intentó vivir de sus colaboraciones en diarios y revistas, Quiroga presentó la tensión de la profesionalización de la escritura en el Río de la Plata. Reflexionó sistemáticamente sobre su oficio y de manera especial sobre los aspectos materiales del mismo. Quiroga adoptó una actitud agudamente profesional en sus relaciones con las revistas, en una definida y no siempre exitosa tentativa de convertir a la literatura en una actividad razonablemente remunerativa. Él pensaba la literatura como un oficio, pero además pensaba la práctica de la escritura como una fabricación. Él tenía una alta conciencia de que se debía trabajar cada texto. Y era un tipo que, como estuvo formado en el mercado editorial, tenía muy claras algunas cosas. Es decir, apostaba al trabajo con el lenguaje de los cuentos, apostaba a la brevedad y a un control del relato desde el principio, un control de la historia y un control de la fisonomía de sus personajes para que eso no se dispersara. Una de las primeras sociedades de escritores, la de la Argentina por lo menos, está promovida por Quiroga y por Lugones, son uno de los fundadores. Entonces, la imagen del escritor empieza a tener relevancia por eso, por la aparición de la... Bueno, porque hacen ellos un gran esfuerzo para que esto ocurra, pero además empiezan a aparecer instituciones que les permiten tener este reconocimiento social. Como digo, sociedad de escritores, cenáculos, ateneos. Cultor de la narrativa breve y uno de sus principales exponentes, Quiroga teorizó sobre el cuento en su famoso Decálogo del Perfecto Cuentista. Para Quiroga, el cuento era una flecha que, cuidadosamente apuntada, permite dar directamente en el blanco. Sus relatos solían estar escenificados en la naturaleza selvática, presentándola como verdadera protagonista de estas ficciones. Con espacio para el misterio, el horror y lo fantástico, cuentos como La gallina degollada o El almohadón de plumas ingresaron la crueldad, lo absurdo y, como siempre, la muerte. Con la influencia de Edgar Allan Poe, Anton Chekhov, Guy de Maupassant y Kipling, Quiroga combinó realismo, regionalismo y fantástico en una cuidada sintaxis de la brevedad, la intensidad y el impacto. Su literatura realista sintetizó elementos del regionalismo y costumbrismo. El formato de su breve prosa representó costumbres y modos. La precisión del lenguaje, la narrativa y exposición delimitaron su estilo literario. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, que luego descendieron al ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado de la cama. Alicia fue extinguiéndose en su dinero de anemia, agravado de tarde, pero remita siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas oleadas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con 1.000.000 de kilos encima.
Mientras que la primera parte del siglo XIX fue la era de la independencia de América Latina, las décadas restantes estuvieron abocadas a darle un sentido político, cultural, social y económico a esa independencia. Las clases altas residentes heredaron de los jefes supremos coloniales el imperio de poder. Por lo tanto, la explotación, la dependencia y el atraso a menudo eran cada vez más severos. Y aquellos que se encontraron excluidos de la dinámica del poder eran los mismos que habían padecido el mayor daño desde la conquista, la población precolombina indígena. Este proceso de opresión mostró características específicas en cada país, así como también expuso manifestaciones estéticas y artísticas. En México, donde la sociedad colonial se había afianzado profundamente, la independencia política fue solo el comienzo de un completo legado de la estructura cultural y social. La Revolución Mexicana fue un auténtico caleidoscopio de intereses opuestos, en los que se involucraban todas las clases sociales, las que representaban una selección arriesgada de ideologías. Francisco Madero, Emiliano Zapata, Pancho Villa, Álvaro Obregón, Justiniano Carranza. Condujeron a México y a todo el continente hacia una conflagración social que perduró desde 1910 a 1920. Muchos intelectuales de la época intervinieron en la revolución y participaron activamente tanto en la política como en las armas. Esta práctica dio origen a un género que tendría un profundo impacto artístico y cultural: la novela revolucionaria. En la actualidad, los eruditos aún debaten arduamente sobre los orígenes y parámetros exactos de la novela revolucionaria. Sin embargo, los críticos concuerdan en que el ciclo comenzó con la obra de Mariano Azuela llamada Los de Abajo. Publicada por entregas en el periódico mexicano El Paso del Norte, Los de Abajo era una descripción directa del combate durante la Revolución Mexicana, basada en las experiencias vividas por Azuela en el campo de batalla. Se la llamó novela del pueblo armado e incluso poema épico en prosa, novela que representa la pasión y la desilusión en apariencia intrínseca en los distintos momentos de la historia. Es un relato en donde aparecen los protagonistas campesinos, digamos, por ejemplo, no precisamente Pancho Villa como personaje principal, sino aludido en todo caso, sino que aparecen un grupo de campesinos que se levantan contra el patrón. Ahora, lo que tiene esa novela de particular es que estos campesinos no están idealizados. Se los muestra en sus contradicciones, en sus crueldades inclusive. O sea, estos campesinos explotados de pronto, cuando triunfan sobre otro, pueden ser tan crueles como había sido el patrón con ellos. Y aparecen las figuras de unos intelectuales que tratan de darle a la revolución una interpretación como de gesta. Los de Abajo tiene dos protagonistas principales que son totalmente distintos: Demetrio Macías y Luis Cervantes. Demetrio es un hombre común que decide participar en la rebelión, donde se convierte en líder o bandido. Anhela una vida mejor y, a pesar de no ser sofisticado para el mundo, sus intenciones son honradas y sinceras. Por otra parte, Luis Cervantes es un obsequioso intelectual que sirve al poder y sabe cómo tender los hilos para su propio beneficio. Su astucia y traición a los ideales revolucionarios son, en la ironía de la narrativa de Azuela, finalmente retribuidas. Al final de la historia, Demetrio, derrotado y capturado, es un hombre abatido por una política que le resulta imposible comprender. La yuxtaposición entre el ingenuo Demetrio y el astuto Luis
saca a la luz las contradicciones y complejidades de la revolución, idealista y corrompida a la vez, una época de posibilidad y cierre. Luis Cervantes no aprendía aún a discernir la forma precisa de los objetos a la lavada tonalidad de las noches estrelladas. Y buscando el mejor sitio para descansar, dio con sus huesos quebrantados sobre un montón de estiércol húmedo al pie de la masa difusa de un huizache. Más por agotamiento que por resignación, se tendió cual largo era y cerró los ojos resueltamente, dispuesto a dormir hasta que sus feroces vigilantes le despertaran o el sol de la mañana le quemara las orejas. Otras novelas clave de este género fueron las creadas por autores jóvenes que crecieron durante la Revolución. Entre ellas se encuentran El águila y la serpiente, 1928, y La sombra del caudillo, 1929, de Martín Luis Guzmán. El indio, 1935, de Gregorio López Fuentes. Si me han de matar mañana, de Rafael Muñoz, y Cartucho. Relatos de la lucha en el norte de México, una novela de intrigas narrada desde el punto de vista de una niña de 10 años, cuya autora es Nelly Campobello. Mediante sucesivas lecturas y reinterpretaciones, la Revolución Mexicana y su literatura se repetían en textos seminales desde la segunda mitad del siglo XX. Entre estas obras se incluyen Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y La muerte de Artemio Cruz, por Carlos Fuentes. Fuentes experimentó con los distintos puntos de vista en su novela. Un tercio del libro está narrado en segunda persona y el resto presenta narraciones en primera y tercera persona. Las tres personas cuentan la misma historia desde diversas perspectivas en una línea de tiempo. Según estos relatos, la novela presenta una dura crítica contra las raíces de la revolución al narrar la vida y la muerte de Artemio Cruz. Así termina un ciclo y comienza otro, el auge latinoamericano. La novela revolucionaria tenía varios puntos en común con otra tendencia literaria del continente, la narrativa indígena. Este género capturó la experiencia de los indígenas de Sudamérica y fue anclado fuertemente en política, la revolución y el marxismo. En las primeras décadas del siglo XX, la emigración del realismo y el naturalismo a Latinoamérica trajeron una especie de nueva valoración del papel del indígena en la estructura cultural del continente, especialmente en Perú, Ecuador y Bolivia. La obra de transición que va de una representación más indianista, o sea, un poco más idealizada, a una representación ya más crítica, porque acá, digamos, el tema de la explotación, por ejemplo, que va a estar en todas las modalidades de las vertientes estas de la narrativa indigenista, la particularidad es que acá ya en la vertiente estrictamente indigenista el problema no se lo ve como un problema de moral, o sea, de que hay personajes que son moralmente malos, que tienen ambiciones desmesuradas personales y que eso lleva a explotar al indígena, sino que la explotación es producto de un sistema. La representación que prevalece del indio como un problema provino de la conquista en sí e incorporó nociones del derecho natural, de la religión, de la organización social y de identidades nacionales y continentales. Siempre que se oyeron las voces nativas, fueron interpretadas por un redactor o un traductor, quien analizaba el primer intento para no ofender los oídos extranjeros. El indígena era objeto de estudio, interpretación, desprecio o curiosidad. No era digno de admiración ni respeto por su propia identidad. La representación de tribus nativas, de su explotación y sufrimiento, adquirió un rol muy distinto en el siglo XIX. La independencia vino acompañada de una nueva valoración y el romanticismo de un interés renovado por la identidad nacional, aliada a menudo con una versión idealizada o nostálgica de la historia nativa.
La presencia problemática del indio en una Latinoamérica moderna se entremezcló también con la estética del realismo y del naturalismo, dando por resultado trabajos tales como Ave sin nido, de Clorinda Mato de Turner, publicada en 1889. Como indicara la autora en el prefacio, esta es su intención para su obra: la fotografía que estereotipa los vicios y virtudes de alguna persona. Como tal, es un ejemplo del costumbrismo o un bosquejo de costumbres y modales que habían llegado a ser populares a fines del siglo XIX. Clorinda de Mato era una mujer que venía del interior, ¿no es cierto? Era de cerca de Cusco, y eso le permitió conocer, por supuesto, la realidad de las serranías y de cómo vivía el indígena en ese momento. Entonces, en esta obra, Aves sin nido, ella va a representar, ¿no es cierto?, esa problemática del indígena, de las comunidades indígenas y del indígena sumido en la ignorancia, en la pobreza extrema y objeto de explotación por parte del gobernador, de los encomenderos, con otro nombre, pero encomenderos al fin, y del cura, que a través del manejo de la conciencia o de las conciencias, de las almas y los espíritus, contribuye a mantener ese estado de cosas. Ave sin nido presagió las preocupaciones que serían evaluadas nuevamente en la literatura y la política del siglo venidero. En las provincias donde se cría la alpaca, y es el comercio de lanas la principal fuente de riqueza, con pocas excepciones, existe la costumbre del reparto ante el lado que hacen los comerciantes potentados, gentes de las más acomodadas del lugar. Para los adelantados forzosos que hacen los laneros, fijan al quintal de lana un precio tan ínfimo que el rendimiento que ha de producir el capital empleado excede del 500%, usura que, agregada a las extorsiones de que va acompañada, casi da la necesidad de la existencia de un infierno para esos bárbaros. Los indios propietarios de alpacas emigran de sus chozas en las épocas de reparto, para no recibir aquel dinero adelantado que llega a ser para ellos tan maldito como las 13 monedas de Judas. Las primeras décadas del siglo XX trajeron consigo algunas de las novelas indigenistas más perdurables. Raza de Bronce, del escritor boliviano Alcides Arguedas, publicada en 1919. La Venganza del Cóndor, de Ventura García Calderón, de Perú, publicada en 1924. Huasipungo, de Jorge Icaza, de Ecuador, publicada en 1934. Y El mundo es ancho y ajeno, del peruano Ciro Alegría, publicada en 1941. Cada obra, a su modo, ofreció una vista directa y cruda de la realidad aborigen, muy distinta de cierta idealización mítica del glorioso pasado prehispánico. Aunque ocasionalmente paternalistas o ampliamente parciales, estas obras retrataron las injusticias a las que los indígenas fueron sometidos. Denunciaron las prácticas del caciquismo y el gamonalismo, los sistemas semifeudales liderados por los crueles líderes locales. Condenaron la explotación implacable de poblaciones indias y lamentaron el aparentemente insoluble conflicto entre el indio y el hombre blanco. El ciclo aparentemente sin fin de la rebelión nativa que terminó invariablemente en derrota y fracaso. Empieza a despuntar la cuestión social. Es decir, empieza a aparecer la presencia del indio en relación con los otros sectores sociales y empieza a aparecer la cuestión del conflicto. Estos indios están convertidos en sirvientes, en general son los sirvientes de los hacendados, digamos. Varias novelas surgen justamente de la experiencia de algunos de estos literatos que, provenientes de otra clase social, porque sus padres tenían, qué sé yo, una hacienda o algún campo en donde iban así de visita, bueno, veían qué pasaba con estos indios. Esto uno lo podría comparar también con ciertas novelas que versan sobre el tema de la esclavitud.
El escritor que elevó la literatura indígena al nivel siguiente era José María Arguedas, de Perú, que escribió parte de la prosa más llamativa y hermosa que alguna vez hubiera llegado a América Latina. Nació en 1911 y se crió en la pobreza con los indios quechua y aprendió a hablar quechua y español. Luego estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se inclinó por la antropología. En su inicio a la literatura, Arguedas se abocó naturalmente a relatar su experiencia con los quechuas, lo que le permitió satisfacer sus intereses antropológicos mientras que investigaba sus propias raíces multiculturales. De manera inevitable, fue impulsado a analizar el enfrentamiento entre el estilo de vida civilizado del hombre blanco y el estilo tradicional de los indios. La influencia de la lengua quechua, que permite matices sutiles de significado, impregna su trabajo, infundiéndolo con lirismo y expresividad. Su poesía fue publicada en quechua y en sus novelas utilizó típicamente la sintaxis nativa con el vocabulario español. Sin importar el género, evocó su propio pasado y el mundo de la niñez, que eran una clase de utopía arcaica. El caso de José María Arguedas es un caso muy importante en la historia de la literatura latinoamericana, porque José María Arguedas escribe o trata de construir un lugar de enunciación que lo distancia del regionalismo convencional. ¿En qué sentido? Era un escritor bilingüe, quiere decir, estaba atravesado por dos lenguas, el castellano y el quechua. Era también su lengua materna, el quechua. Y acá empieza el problema, digamos. Si en los otros casos se veía un distanciamiento, a pesar de que hubiera buena fe, es decir, a pesar de que el deseo fuera acercar al lector a esas realidades, se producía el distanciamiento. Es decir, uno lo puede experimentar leyendo esas novelas hoy. En el caso de José María Arguedas, el deseo es romper la distancia, justamente, pero empieza por desear configurar un lugar de enunciación que no es el de un yo acercado a un lector diferenciado del resto. Su primera novela, publicada en 1941, fue titulada Jaguar Fiesta. Reunió muchos elementos que se repetirían en sus próximos trabajos: la perspectiva lúcida y natural de un niño narrador, los Andes representados en toda su intensa belleza, el conflicto entre indios y blancos, sumisión y explotación nativas, el peso cultural de la Iglesia y la crítica feroz de sus manipulaciones, y el papel central y complejo de aquellos pertenecientes a una mezcla de razas conocida como mestizos, que a veces eran serviles y otras veces eran rebeldes. El pueblo se ve grande, sobre el cerro, siguiendo la lomada. Los techos de teja suben desde la orilla de un riachuelo, donde crecen algunos eucaliptos, hasta la cumbre. En la cumbre se acaban, porque en el filo de la lomada está el Jirón Bolívar, donde viven los vecinos principales, y allí los techos son blancos, de calamina. En las faldas del cerro, casi sin calles, entre chacras de cebada, con grandes corrales y patios, donde se levantan yaretas y molles frondosos, la casa de los comuneros, los ailús de Puquio, se ven como pueblo indio. Pueblo indio sobre la lomada junto a un riachuelo. Los ríos profundos de Arguedas es la más famosa y quizás la mejor de sus novelas. En ella presenta a un personaje inolvidable, Ernesto, un niño cuyos ojos revelan un mundo brutal e incomprensible. Un muchacho de ascendencia europea que se cría entre indios y luego regresa al mundo de los blancos. Ernesto incorpora el antagonismo doloroso de dos mundos que están en guerra en la realidad y en su propia mente. Narra este conflicto trágico mientras que revela Cusco y la hermosa y antigua ciudad montañosa de Abancay, la época en la que Ernesto asiste a una escuela religiosa, una rebelión liderada por las mujeres que venden un licor de maíz llamado chicha,
una plaga devastadora que termina la novela. Desde las primeras escenas de la novela, el paisaje narra silenciosamente un conflicto interminable, comenzando con las piedras imponentes de Cusco, que Ernesto mira tanto con respeto como con miedo. Papá, le dije, cada piedra habla. Esperemos un instante. No oiremos nada. No es que hablan. Estás confundido. Se trasladan a tu mente y desde allí te inquietan. Cada piedra es diferente. No están cortadas. Se están moviendo. Dan la impresión de moverse porque son desiguales, más que las piedras de los campos. Es que los incas convertían en barro las piedras. Te lo dije muchas veces. Papá, parece que caminan, que se revuelven y están quietas. Donde quiera que vaya, las piedras que mandó formar Inca Roca me acompañarán. Con gran belleza lírica, Arguedas construyó una novela de muchas voces, en las cuales la naturaleza, impetuosa y caprichosa, es la protagonista principal. En un cuento repleto de recuerdos y extrañeza inherente al bilingüismo de Ernesto, la naturaleza es el punto de entrada para la magia y el animismo, y para la creencia nativa. El mundo de Ernesto es habitado no solamente por seres humanos, los frailes y los estudiantes de colegios de internos, los nativos y las chicheras, sino también especialmente por un río color verde violento que cruza las montañas y proporciona uno de los significados posibles del título de la novela. Cubierto con la musicalidad de las palabras y de la sintaxis quechua, Los ríos profundos conforma una narrativa irresistible, una piedra de toque cultural y a su vez una crítica social devastadora. Expone las complejidades de una cultura pluralista donde varias naciones y minorías coexisten en paridad y como tales presentan los desafíos políticos más agudos que hacen frente a América Latina. En Los ríos profundos hay algo muy interesante, que es que quiere evitar algo que muchas novelas de estas de tipo regionalista en general tienen, es el glosario. O sea, al final de la novela uno se o en notas al pie, tal cosa, bueno, es tal planta o tal cosa, como dar la explicación si aparece alguna planta o algún animal o alguna costumbre, qué sé yo, del lugar. Sino que lo que él quiere es incorporarlo a la trama narrativa. Por lo cual, uno va, digamos, captando alguna cosa, inclusive una palabra, por de la manera en que él la va presentando y cómo va dando imágenes. Convivencia de estéticas, cruce y resistencia, la literatura latinoamericana de comienzos del siglo XX configura un amplio espectro de imágenes de América. Sin desdeñar la profunda transformación en la lengua que el modernismo produce, ni las búsquedas estéticas y políticas vanguardistas, las así llamadas novelas de la tierra, novela regionalista y narrativa indigenista, apuestan a una representación del subalterno que lo coloque en el centro del campo cultural. Con una mirada que muchas veces no deja de ser sesgada o paternalista, como en los primeros pasos del indigenismo, aunque en otras escenifica una búsqueda estética que es también tanto personal como política, como en el caso de Arguedas, todos estos textos muestran la complejidad del mundo que buscan representar, las tensiones de la mezcla, la injusticia y el sometimiento constitutivos de la historia del continente.